Bueno, hoy vamos a hablar sobre el barroco. ¿Qué es el arte barroco? El arte barroco constituye una ruptura definitiva con el clasicismo del arte renacentista. Es una respuesta al lenguaje clásico, que ya había puesto en valor el marianismo, pero que ahora se amplifica exagerando la expresión artística hasta límites extremos, recargándose las decoraciones, como podemos observar. Además, se agitan las composiciones. Podemos verlo en esta imagen. Se quiebran los ideales de proporción y equilibrio y se generaliza el artificio y la divisura. Podemos decir que es un arte contradictorio, variando y idealista, pero sobre todo un arte de la apariencia, y por eso asume una expresión escénica y teatral que hace buena su premisa fundamental. Esse est percipi, cuyo significado es lo que parece es. Este arte es caracterizada por dos fenómenos históricos que tendrán una repercusión directa sobre la creación artística. 1. La ruptura de la cristiandad entre católicos y protestantes. 2. El predominio de las monarquías absolutas. Debemos destacar de que el contexto histórico en el que se desarrolla el barroco se extiende por toda Europa y por ello se generaliza el uso del arte como arma arrojadiza entre católicos y protestantes y como argumento político de los reyes absolutos. La arquitectura barroca evoluciona desde las últimas propuestas manieristas fomentados por la Contrarreforma hasta una formulación arquitectónica que pretende crear edificios de carácter propagandísticos y de concepción espacial unitaria. El valor propagandístico convierte los edificios en escenario. Lo podemos apreciar, lo que explica la exageración decorativa en fachadas, capillas interiores, aquí la tenemos, y retablos. Aparecen dos figuras muy importantes en el barroco italiano en cuanto a arquitectura. Estos son Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Aquí están los dos, Bernini y Borromini. En el resto de Europa, el barroco de propaganda regia
tiene su mejor ejemplo en Francia y en su obra más monumental, el Palacio de Versalles. Como podemos verlo. Vemos lo largo que es, las decoraciones de su interior, todo. En Inglaterra destaca la obra de Palladio, como si podemos verlo, aunque aún destaca más la Catedral Católica de San Pablo de Londres, que es la siguiente. En Alemania destaca principalmente la iglesia de San Carlos de Viena. En cuanto a la escultura, al igual que la arquitectura, tiene su origen en Italia. Destaca el artista Gian Lorenzo Bernini, autor de esta escultura, entre otras, Apolo y Dafne. La escultura barroca, al igual que la arquitectura, huye del sentido equilibrado del Renacimiento, siendo su principal característica la dinamicidad, como podemos ver, conseguida principalmente por unas composiciones abiertas. Además, presentan fuerza expresiva y exageración, como se puede observar aquí, una exageración gestual y de sentido dramático. Parece un drama lo que están ahí representando. Si nos vamos a la pintura, esta es de una gran variedad y riqueza. Dos características presentadas en la pintura. 1. Tenebrismo. Esta pintura se caracteriza por un gran contraste entre la luz y las sombras, y una iluminación violenta de las partes iluminadas sobre las que no lo están. La segunda característica es el naturalismo. Representa escenas religiosas en un entorno coetáneo a la vida en la época del pintor. Por lo demás, la pintura es de pincelada suelta, pincelada abierta, y predomina el color sobre el dibujo. Adentrémonos en las reglas ocultas del arte. Podemos decir que los grandes artistas de la pintura de esta época no eran genios, sino que utilizaban trucos, utilizaban la tecnología de su tiempo. La perspectiva y la experimentación óptica siempre han ido de la mano. Se escogió un cuadro de Lorenzo Lotto para estudiarlo. Se escogió esta obra particular porque tenía una figura geométrica central muy complicada, que había sido pintada desenfocada. Y esto, muchos años atrás, no ocurría, como puede ocurrir actualmente con las lentes y que estamos muy acostumbrados a distinguirlas. Por lo tanto, se cree que para que él lo pintara de forma desenfocada, solo podría haberlo visto proyectando su imagen.
En el siglo XV, críticos decían que no había instrumentos ópticos de este tipo, pero para este investigador de reportaje, pensar eso es un poco estúpido, porque si se miran las pinturas de Tommaso de Módena, las cuales se encuentran en Italia, se ven varios cardenales, papas, monjes, etcétera, del año 1352, en la que uno lleva, por ejemplo, gafas de sol, gafas de cristal, perdona, y otro, por ejemplo, se puede observar cómo tiene una lupa en la mano, cogida con la mano. En el siglo XV, por ejemplo, un ejercicio de geometría daba como resultado el arte de la perspectiva, es decir, la representación de los objetos sólidos y del espacio tridimensional, de acuerdo con la percepción humana. La herramienta utilizada para ello era el velo albertino, forma de estrella que aparece en la foto. En el siglo XVII da lugar a la aparición de la cámara oscura y la cámara clara, utilizados por los artistas para bocetar y dibujar con mayor precisión. La cámara oscura se basa en que la luz, al penetrar por un pequeño orificio hacia el interior de la cámara, proyecta una imagen en reflejo invertida de los objetos situados en el exterior sobre una pantalla situada en la pared opuesta al orificio señalado. Añadiendo diferentes lentes, los artistas lograban variar el tamaño y la forma de la imagen conseguida, que servía de calco de aquello que se quería dibujar. Sin embargo, la cámara clara es un pequeño prisma de vidrio que proyecta difusas imágenes. El ojo posicionado ante ella es capaz de visualizar simultáneamente aquello que se refleja en el prisma y el lápiz sobre el papel, de manera que calca la imagen. Investigadores dicen que en el siglo XV ya se conocían y se utilizaban estos instrumentos ópticos. Destacar que donde se encuentran pruebas científicas de que se utilizaban lentes para la realización de las obras es donde se cometió un error. Es muy fácil utilizar una lente y disimular los errores, de modo que no haya manera de demostrarlo. Se cometió un error y queda prueba de ello. Solo cuando se cometió un error y queda prueba de ello, se puede demostrar que se utilizó una lente. En el caso de Leonardo, si utilizó lentes, era tan genial que no cometió errores. De manera que se es incapaz de demostrar que en ninguna de sus pinturas se hubieran utilizado. Mediante la ciencia se puede saber la antigüedad de la pintura a través de medios técnicos eficaces, como análisis químico y exámenes de la luz. Mediante radiación visible e invisible se pueden analizar todos los componentes de una obra. Estos medios técnicos eficaces son fundamentales para el no fraude en una subasta y que sea esa obra subastada la auténtica. Aunque también existen falsificaciones legales, obras en las que la firma no es la auténtica y el comprador, aún así, sabe que no está pagando el original.
Por último, destacar de que sí, de que los artistas no eran magos, sino que utilizaban herramientas como la cámara oscura para realizar sus obras. Pero tampoco le vamos a quitar el mérito de quiénes son y la importancia de los mismos en el arte.